La elección al Poder Judicial es un hecho sin precedentes en México, y este video servirá para exhibir y evidenciar cómo una pequeña secta de personajes poderosos, corruptos, mafiosos, ojetes, ratas, evasores fiscales, fraudulentos, pero sobre todo algunos casos entreguistas, están férreamente en contra de que se lleve a cabo las elecciones al Poder Judicial, mismas que se celebrarán el próximo 1 de junio de este 2025, donde se elegirán 881 cargos en el poder, con más de 2.600 aspirantes. La idea es que estos candidatos se ganen la confianza de la gente y hagan el trabajo para poder llegar al puesto y así servir a los mexicanos, quienes serán 99.7 millones de votantes que esperemos salgan a las calles a ejercer su voto. No obstante, detrás de esta elección hay mucho en juego, quizá como la del Poder Ejecutivo. Recordando que muchos de estos delincuentes de cuello blanco y muchos otros personajes impresentables que han torcido la ley a través de los años para su único beneficio propio y el de sus empresas han ocupado el Poder Judicial para intimidar, amenazar y tener un poder casi ilimitado para ganar juicios, meter amparos y sobre todo, navegar en la impunidad. De hecho, el año pasado hicimos algunos videos en este canal sobre cómo un pequeño sector de los mexicanos apoyaban al Poder Judicial y a su desgastada presidenta de la Corte, Norma Piña, sobre la reforma propuesta por AMLO y el famoso Plan C, destacando que la reforma al Poder Judicial en ese entonces no pasó, ya que en ese momento el presidente tuvo al Congreso en contra para adquirir los votos sustanciales para poder cuajar la reforma profunda. A lo que medios, mismos que se sirven del Poder Judicial, empresarios que no desean pagar impuestos y muchos políticos corruptos que se amparan para hacer sus fechorías, terminaron celebrando por ahí de enero y febrero del año pasado. Sin embargo, el Plan C llegó, que era básicamente darle todo el carro completo a Morena en el Poder Legislativo para así llevar a cabo las reformas planteadas por López Obrador, mismas que terminaron llegando a través de Claudia Sheinbaum, para quitarle el Poder Judicial a los ladrones de cuello blanco y someter a las elecciones a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dentro de todo este show, se mostró cómo en ese poder, el nepotismo era el pan de cada día. Hijos, sobrinos, amantes, suegras y suegros de jueces, magistrados y ministros terminaban heredando un puesto o una plaza para trabajar a sabiendas que no eran aptos para tomarlo, y así seguir actuando y fallando en muchos litigios millonarios a favor de quienes podían pagar por la justicia. Por eso, por muchos años, México ha sido un blanco exponencial de las injusticias sociales, jurídicas y judiciales a través del tiempo, donde se encarcelaban a personas por robarse una lata de atún, pero dejaban libre al asesino, al violentador o al ladrón de cuello blanco que desfalcaba las arcas de la nación. La justicia solo era para algunos cuantos o para quienes podían pagarla, gracias al influyentismo y al tráfico de influencias. Por eso, hay mucha gente que está aún amotinada en ese poder y ha lanzado campañas en contra de la elección al grado de meterle miedo a la gente, y que en un hecho totalmente incoherente e hipócrita hay quienes traen el discurso aberrante que dice más o menos así: no votar en la elección del Poder Judicial es democracia. Es increíble que haya personas que digan que lo antidemocrático sea democrático, tratando de instaurar un discurso totalmente rancio y echado a perder, pero ojo, que también, dentro del partido en el poder, hay personas que tienen intereses, mismos que de alguna manera van en contra de la democracia. Algunos denuncian que la elección está amañada, otros que simplemente tienen miedo a perder los privilegios que este poder les da. Pero, ¿quién tiene la razón? Bueno, esto es muy fácil de vislumbrar, ya que los personajes que verás a continuación tienen muchísimos privilegios y un tráfico de influencias casi ilimitado. Por eso repasaremos perfectamente bien que si estos lacras de la sociedad chillan por la elección es porque en realidad se necesita que se haga este cambio. Por eso mismo te invito a que veas este video, pero más analices y razones cómo es importante saber quiénes son los grandes enemigos de México. Esos que solo desean servirse de la gente, a costa del trabajo de los demás. Sátrapas impresentables que hoy lloran porque les cambiarán a quienes siempre los han mantenido robando al amparo del poder,
para que entiendas que los cambios deben ser profundos y que la justicia tarda, pero siempre llega. Es por eso que hoy te presento 4 personajes corruptos y mafiosos que desean sabotear la elección del Poder Judicial. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Como toda nueva propuesta, la cual ya se hizo una ley hace algunos meses, siempre habrá pros y contras, porque en este caso muchos de los aspirantes son parte del sistema marrullero de siempre. Sin embargo, en las encuestas realizadas en los últimos meses en México, a través del Financiero, se explica que un 59% de los mexicanos considera que esta medida fortalecerá la democracia, mientras que el 35% considera que es todo lo contrario, mientras que un 6% no supo qué responder. Aquí el tema es que se ha hecho muy poco ruido con respecto a las votaciones. Incluso los tiempos de televisión han sido cortos. Además de que los miles de candidatos, muchos, ni siquiera hicieron su proselitismo como estaba estipulado. Solo algunos que a través de redes sociales han trabajado en las calles y han subido sus recorridos. Otros simplemente han sido promocionados por algunas empresas, que necesitan que lleguen sus allegados para que sigan fallando a su favor. Sin embargo, una de las desventajas es precisamente la relación de algunos candidatos con gente mala. Por ejemplo, el caso de Leopoldo Chávez, un tipo que está postulado para juez federal en Durango y que en su pasado fue detenido en Estados Unidos por andar cargando tóxicos. Además de que su región pertenece al famoso Triángulo Dorado, donde la organización de Sinaloa opera. Lo mismo con Fernando Escamilla en Nuevo León, quien fue asesor jurídico de personajes que operaban con la última letra, quien dijo en una entrevista lo siguiente: "No creo que asesorar jurídicamente a criminales implique mala reputación". De hecho, puede que tenga razón, pues en Estados Unidos el Chapo tuvo su defensa, con un despacho de abogados muy prestigioso, al igual que García Luna. Y no por eso pueden ser catalogados como malos, a menos de que lo sean en realidad con acciones. Y ojo que los criminales no solo son esos que trafican cosas, o que funan a otros o les hacen daño a las mujeres. Los criminales también son por delitos fiscales o los que hacen fraudes. Ladrones de cuello blanco, y a esos los tienen curiosamente endiosados. Los ignorantes piensan que son exitosos solo porque tienen dinero. En Jalisco también está el aspirante a magistrado federal, Francisco Fernández, quien ha tenido varias denuncias por gandalla contra las mujeres. O el caso de Silvia Delgado, la cual fue abogada del señor de los túneles en 2016. Ahora se postuló para ser jueza penal en Chihuahua. Podríamos decir que una de las falencias son precisamente los perfiles de los candidatos, que sean personas que estén dispuestas a servir a la gente. Pero el problema es que el sistema mucho tiempo se ha manejado por corrupción, que muchos postulantes actúan conforme a sus intereses. Incluso hay candidatos que representan a los medios masivos. Por ejemplo, un caso interesante es el de Dora Alicia Martínez Valero, quien está postulada para ser ministra de la Corte. Es la candidata 19 y es el gallo fuerte de Emilio El Cuyo Azcárraga. Dora fue su empleada y le apodan la censuradora, pues hace algunas semanas trató de censurar los reportajes de Televisa Leaks por violencia de género, pero el INE la mandó a la fregada. Ella ha trabajado en el Departamento de Asuntos Electorales de la empresa del Cuyo desde el 2016. Además, ya la había metido como diputada y ha ocupado cargos importantes que le han favorecido a Televisa en el sexenio de Peña. Estos son algunos ejemplos de los contras que existen, además de que podría darse que se politicen los candidatos. Sin embargo, también esto es muy ambiguo, ya que los opositores argumentan que pondrán a la gente que es afín al poder, pero es lo mismo con ellos. Pondrían a la gente que es afín a los opositores, mismos que radican en el Poder Judicial desde siempre, por lo que el someterlo a una votación es lo más democrático posible, a pesar de que algunos gobiernos extranjeros hayan emitido algunos comentarios cuestionando el proceso, como el de los gringos, quienes, según algunos legisladores afines a los opositores mexicanos, dicen que se mermará la independencia de dicho poder, cosa que también es ambigua, pues los jueces, magistrados y ministros solo deben actuar conforme a derecho,
sin ninguna bandera partidaria. En el caso ideal, deben basarse solo en la ley y no en partidos políticos. Ahí es donde está el error. Mientras ellos no se tomen en serio su labor, ocurrirá lo mismo. Y mientras siga habiendo empresarios corruptos decididos a pagar por justicia, es muy probable que puedan sobornar o corromper a aquellos juzgadores. Sin embargo, hay muchas ventajas a todo esto. Y una de ellas es acabar con los privilegios de los verdaderos mafiosos y de gente que se sirve con miles de millones de pesos o que comete delitos en flagrancia y se ampara. Incluso hay gente que ha hecho un daño casi irreversible, el cual es mucho más complejo que, por ejemplo, defender a un mañoso. Los famosos ladrones de cuello blanco y sus rémoras son las que sufren, porque si llegan buenos juzgadores al poder, será mucho más complejo que sigan robando a manos llenas. Además, se promueve que ese poder se acostumbre a servir a la gente, y no a los intereses personales. Se promueve la democracia y la participación de la población. Además, se politiza más a las audiencias al grado de que éstas estén mejor informadas sobre quiénes serán los próximos juzgadores. Se le da el poder al pueblo, y no a una sola persona para meter por dedazo y tráfico de influencias a sus amistades. Por eso, ojo con los personajes y empresas que desfilarán a continuación. Por cierto, hay muchos que desean boicotear las elecciones del Poder Judicial, pero creemos que estos parásitos que verás a continuación son los que más se acercan al radicalismo y sobre todo al doble discurso. Se dicen demócratas y libertarios, pero en realidad son personajes totalitaristas que desean arrebatar el poder que ya no tienen. Los medios tradicionales basura, en general, siempre estarán jalando para el lado que más les convenga. Como toda la gente que utiliza la justicia para beneficio propio, llámese del partido político, empresario o ciudadano que sea. Mientras sus intenciones sean oscuras, mientras la persona sea de mala calaña, seguirá la corrupción y la injusticia. Por eso mismo las televisoras y los diarios en los últimos días están tratando de echar a andar sus voceros para que la gente no vaya el próximo domingo a votar, promoviendo así, curiosamente, la antidemocracia. Por ejemplo, una de las pruebas en flagrancia es TV Apesta. La empresa del usurero Salinas Pliego ha echado a andar su maquinaria mediática para que los mexicanos se espanten y no vayan a las casillas. Además, abona infinitamente a la desinformación. Lo increíble de todo es que muchas personas siguen consumiendo esa telebasura, a pesar de que el clasismo y el racismo pululan en esa televisora. Por ejemplo, en los últimos días, por medio de los discursos de odio del usurero, toda la parvada de tragasables de TV Azteca ha salido a chillar para que la gente no salga a votar. Por ejemplo, este mensaje de Pati Chismoy, que aclara que nadie debe salir a votar, pero hace algunos meses posaba con una playera que dice votar es de chingones. La incongruencia total. También, por medio del Nicolás Maduro de la Jusco, o sea, Javier Alatorre, este asco y asno de la comunicación ha mostrado el repudio sobre la elección. Textual, este maniquí dijo lo siguiente: la elección al Poder Judicial es un complot para que la ciudadanía vote pero no elija. Otros ya se encargaron de elegir para tener un aparato de justicia a modo. Y eso de justicia es solo un título decorativo. Y luego este sujeto siguió: a mí me parece que lo mínimo que podemos hacer es llamar al veto, al boicot y al bloqueo de estas elecciones, porque si vamos a estar legitimando una cosa que de origen no debe ser válida. Esto lo dijo porque se andan divulgando una especie de acordeones con los nombres de los ministros afines a la 4T. Sin embargo, esto no influye en la elección. Al contrario, es bueno conocer varios perfiles, sean buenos o malos. Sin embargo, con el usurero, todos los días hay un nado sincronizado. Alatorre repetía como perico lo que su jefe le decía. Por eso, la TV, en este caso TV Azteca, anda muy preocupada porque sus jueces no quedarán. Además de que le está apostando a un boicot el día de la elección. Pero eso lo trataremos cuando lleguemos a otro personaje. El punto acá es: ¿por qué TV Azteca tiene miedo de la elección? Simple, es muy probable que ya no puedan ampararse cuando se les denuncie o demande. Por ejemplo, que se apruebe una ley para castigar la falsa información o por campañas sucias. Ya no podrán ampararse.
y esto le puede originar muchas pérdidas legales al usurero, sumado de que en algún momento les puedan levantar la concesión del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, ya no tendrían los beneficios de amparo en resoluciones que no les favorezcan. Por ejemplo, en 2024, la basura de la Jusco se amparó ante un proyecto de Lenia Batres sobre las prácticas publicitarias que actúan en detrimento de la niñez, promoviendo comida basura y productos dañinos. Textual, dijo: se abusa de la niñez mediante estrategias como el uso de caricaturas y personajes animados, celebridades o influencers. La publicidad se aprovecha de la credulidad de niñas y niños para aumentar las ventas de productos asociados con enfermedades no transmisibles y fomentar su lealtad a las marcas. TV Azteca en ese entonces ganó el amparo para que se pospusiera esa resolución. Bueno, una vez con la elección de nuevos ministros, este tipo de cosas ya no retrasarán los procesos y se aplicaría justicia de manera más rápida y eficiente, cosa que TV Apesta no desea. Como extra, TV Azteca siempre ha seguido línea del usurero. Nadie puede contradecir su mandato, fungiendo muy bien sus empleados, como la clásica gente cromanepes, que serían capaces de hacer lo que fuese por darle gusto al jefe. Gente arrastrada y nefasta que siempre navega en la vida siendo tapete. Personas inmorales y sin dignidad. Eso son la mayoría de los empleaduchos de TV Azteca. Este sujeto es solo una célula que sigue haciéndose autometástasis todos los días. Es un gran saco de cáncer que cada que puede habla estupideces y representa al típico güey que se beneficia del chayote en sexenios pasados y que ahora se ufana de ser una resistencia. Y la verdad, resiste más la liga de la tanga de Kareli Ruiz, cuando ésta tenía 17 años, que la oposición que dice ser uno de los personajes más vomitivos de este top. Carlos La Paquita Larraca. De hecho, a diferencia de los demás de esta lista, este mequetrefe no tiene dinero. Solo vive de su pasado como publicista y ahora que deambula en las redes sociales en la basura de canal Atypical TV. Una porquería de espacio que no abona a nada en realidad. Solo a escuchar puras maldiciones y frustraciones de toda la bola de sexagenarios embalsamados que chillan todos los días porque no tienen el poder. Si no, pregúntenle al saco de pus Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo va la denuncia que su hijo tiene por agandallarse a una licenciada? Su hijo está amparado y en el momento que se cambien a los jueces, su caso se va a destrabar y ya no podrá ampararse su angelito, lo cual puede terminar en el bote o como prófugo de la justicia. Pero volviendo al tema de Paquita, este sujeto es una abominación de la comunicación. Ocupa su espacio para propagar discursos de odio infundamentados, además de promover el clasismo y el racismo. Por eso esta horda de ineptos todos los días gritan que haya una rebelión y que saboteen al Poder Judicial. Un tipo que abiertamente promueve la misoginia contra la presidenta Claudia Sheinbaum, además de insultar a las audiencias que no comulgan con sus ideas rancias. Desea que haya un boicot de las elecciones judiciales. ¿Por qué? Bueno, solo hay que ver quién lo defiende y quién le tramita los amparos y es nada más y nada menos que el impresentable de Javier Coello Trejo, ex fiscal de la República en la época de José López Portillo, defensor de varios ladrones de cuello blanco y un viejo lobo de mar en defender a los malos que buscan ser castigados por el gobierno de la 4T. Por ejemplo, el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña, Emilio Lozoya, y ha encarcelado a más de 1,200 funcionarios públicos y políticos, muchos que estuvieron en contra de la corrupción en los sexenios de Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid. Sumado de que en diversas ocasiones ha defendido a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y ha creado una campaña negra en contra de Américo Villarreal, quien gobierna ese estado. Pero según el bufete de abogados Olea y Asociados, el abogado de Cacasraqui quiere hacerle mala fama a su bufete. Por eso se ha inventado que el gobernador de ese estado lo quería demandar. El caso apenas está en curso y hay mucha basura a su alrededor. Un verdadero asco. Por eso, el hecho de que haya una elección al Poder Judicial, es probable que abogados como este sujeto terminen caducando. Y eso no le conviene a Carlos Alarraca.
Además de que será complejo que vuelva a recibir chayote del gobierno, al menos no por ahora. Bien, por eso este eunuco de a 3 pesos sigue llorando cada que puede en su canal pitero. Por cierto, sigue pidiendo donaciones porque según él no tiene para pagarle a sus empleados. Así se maneja este chayotero asqueroso, cacique que jinetea el dinero a sus trabajadores que hacen su programa. Uno de los férreos enemigos de la 4T es sin duda Ricardo el usurero y evasor fiscal Salinas Pliego. De este tipo ya hemos hecho múltiples videos y ahora más que nunca está pataleando. Y como lo mencionamos anteriormente, está utilizando todos sus recursos para boicotear la elección del Poder Judicial. Incluso se cree, aunque la información aún no está verificada, que él es el que está manipulando a los maestros de la CENTE, los cuales amenazaron con boicotear las elecciones a sabiendas que estos ya tenían un diálogo pactado con la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, desde la semana pasada, por lo que en lugar de dialogar, empezaron a hacer disturbios en el Zócalo, calles aledañas y también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, lejos de eso, Salinas Pliego simplemente sigue mostrando lo que es, un tipo miserable con dinero, mal habido pero con dinero al fin y al cabo, ya que mientras AMLO no le tocó sus impuestos, este no decía ni pío, pero le sacaron los más de 70,000 millones de pesos que le debe al fisco, y fue ahí cuando este sujeto sacó su verdadero yo, ocupando al Poder Judicial para aplicar tácticas dilatorias y sus deudas pasaran de jueces a magistrados, a tribunales colegiados y al final llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, donde Luis María Aguilar archivó sus casos por más de 9 meses, retardando el pago de los impuestos. Así incluso hasta evitar a ciertos ministros de la Corte que no estaban a su favor para que no participaran en el tema. Al final, el pleito se quedó archivado y pospuesto, pero es algo que tarde o temprano sucederá. Salinas Pliego tendrá que pagar, y así su imperio de basura se terminará cayendo. El problema acá es que Salinas ha denostado, ha engañado, intimidado a todos aquellos que lo critican y desea implementar ideas estúpidas en sus seguidores. Porque tristemente hay quienes son ignorantes del tema o porque solo tienen resentimiento, defienden al mentado tío Chichi, que se la pasa siendo en redes un niño de secundaria, escribiendo tonterías, por ejemplo, este mensaje que dice lo siguiente: lárgate tú, México es más mío que tuyo, tú ni casa tienes, vives rentando. Esto con respecto a un usuario que le dijo que se largara de México porque su corrupción y su marrullería le hace daño al país. Y así varios comentarios los cuales hemos evidenciado aquí. Sin embargo, uno que va referente con el Poder Judicial y las elecciones es el siguiente: no vamos a votar porque es darle validez al circo, a la farsa de que el pueblo bueno y la voluntad de la mayoría van a elegir sabiamente lo que mejor para todos. No, 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 no. La mayoría de votos no les da el derecho a pisotear los derechos de la minoría. No queremos estar como en Cuba, como en Venezuela o como en Corea del Norte. Lo más risible es que el tipo piensa que México será Cuba, Venezuela, Corea del Norte, vaya. El sujeto no sabe ni siquiera lo que es populismo, comunismo y socialismo. Es un pobre sátrapa ignorante con dinero y nada más. Además, el tipo cree que las minorías mandan en una democracia, pero si fuera al revés, aplicaría tajantemente la democracia misma que hoy repudia. Aquí cabe señalar que Salinas Pliego ha utilizado sus lujos, su dinero y sus privilegios para mandar un mensaje más que nada a las audiencias jóvenes, materialistas, diciendo: miren, yo soy rico, nadie me regaló nada y ahora el gobierno me quiere quitar mi dinero que me gané con mucho esfuerzo, sudor y sacrificio. Ocupa las redes precisamente para adoctrinar a los ignorantes que le creen y que ignoran que este sujeto hizo su fortuna al amparo del Poder Judicial por muchos años, evadiendo los impuestos y ordeñando las arcas del erario con varios proyectos financiados por el Estado, pero que se adjudicó como suyos, como las famosas orquestas infantiles de Fundación Azteca. Salinas Pliego también tuvo en el poder legislativo a su hija Ninfa, la cual operaba a su favor para obtener dinero y financiamiento público para sus empresas. Además, ha estado muy bien protegido legalmente para seguir ocupando el outsourcing,
disfrazado, sumado de crear empresas pequeñas para eludir el pago de ISR y así también obtener mano de obra barata. Sin embargo, a raíz de que AMLO lo quemó, hace meses el imperio del usurero se ha visto disminuido y mermado, pues sacó a finales del año pasado a sus empresas basura de la bolsa de valores. Además, hace apenas algunos días salió a la luz sobre que un empresario ucraniano se lo fregó con sus acciones de Grupo Electra. Pero a ver, ¿no que el comunismo? ¿No que el socialismo? ¡Ja! Un empresario ucraniano que se hizo pasar por heredero de Astor Asset, de nombre Vladimir Sklanov. Este le otorgó un préstamo de $113.8 millones a cambio de sus acciones, un total de 416 millones de verdes. El problema es que lo hizo bajo una firma de préstamo supuestamente prestigiosa, llamado Astor Asset, pero esta no era lo que parecía, pues el ucraniano solo la había ocupado como fachada para prestar dinero y luego llevarse las acciones, las cuales empezaron a ser vendidas 2 años después. El préstamo se hizo en 2021 y en 2023 empezó el viacrucis de más de 6 millones de acciones de Grupo Electra. El punto acá es que un estafador estafó a otro estafador, pues el ucraniano ya tenía varias denuncias de bancos y firmas prestigiosas de préstamos en Europa, el cual utilizaba nombres falsos para estafar. Así se dio el robo a Salinas Pliego y se hizo pasar por heredero de la familia Astor y se lo clavó tanto así que el préstamo que les hizo el ucraniano fue también con el dinero de las mismas acciones del usurero. Y esto simplemente es el puro karma hecho realidad. Como dice el dicho, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. En fin, cuando las acciones empezaron a vender, los fondos recaudados terminaron en cuentas en Mónaco, cuajándose así el fraude. De hecho, Sklarov se hizo pasar por Thomas Mellon, supuestamente heredero de la familia Astor, y con eso simplemente se llevó más de $400 millones. Hay que recordar que el ucraniano tiene varias propiedades en el mundo y hasta un castillo en Normandía con un valor de 4 millones de verdes. Ah, pero los comunistas y los socialistas son los malos de la historia, según el ignorante de Salinas Pliego. Este caso es muy interesante. De hecho, es todo un entramado de corrupción millonaria en la Ciudad de México, más en las zonas de alta plusvalía de la ciudad, por ejemplo, la Miguel Hidalgo o la siempre pudiente alcaldía Benito Juárez, mismo que se extendió hasta Puebla, Estado de México, Guanajuato y también en Querétaro. El cártel inmobiliario viene desde varios puntos, pero uno que ha sonado mucho y el que está amparado así como muchos otros es el que se gestó en la alcaldía Benito Juárez, donde se construyó un esquema de construcciones irregulares, terrenos sin dueño y escrituras que fueron revendidas, y también un enmarañado de corrupción urbanística que ha sido señalada por gobiernos opositores en esa alcaldía, y también por vecinos y víctimas de ese robo inmobiliario. Incluso ya ha habido detenidos por este modus operandi que también baña al presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, según la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, en el libro de Felipe Calderón, otro protegido por esta secta, se les fue encima y textual, en uno de sus párrafos dice lo siguiente: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado de Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros representantes a su grupo daban ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Sin embargo, tras estas declaraciones del Borolas, ninguno de los panistas salió a defender ni atacarlo. De hecho, uno de sus modus operandis de esta estafa era vender departamentos en un 6º piso, por ejemplo. Pero cuando llegaban al edificio, los dueños del depa se daban cuenta que el edificio solo tenía 5 pisos, por lo que el departamento que habían adquirido con sus ahorros era inexistente. Pero ya habían pagado adelantos o en su defecto habían liquidado la deuda. Pero no podían escriturar, porque simplemente no existía el subpiso. Hubo varias denuncias incluso por el tema de escrituración imposible, donde muchos de los terrenos y departamentos no estaban en regla.
Dentro de las investigaciones se encontró que la empresa constructora sobornaba a las autoridades municipales para operar a placer. Cabe señalar que el cártel inmobiliario se descubrió no solo por las denuncias, sino también tras una explosión de un tanque de gas en un edificio en la alcaldía Benito Juárez. Tras hacer las indagatorias correspondientes, se dieron cuenta que todos los departamentos estaban a nombre de una sola persona. Y tras averiguar en los edificios contiguos, se dieron cuenta que era lo mismo. De hecho, las personas detenidas son 13 y 12 son exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Algunos ya han sido procesados, entre ingenieros, directores de obra y desarrollo urbano, hasta alcaldes como Christian von Roerich, a quien agarraron en calidad de Chango León, y su hermana. Hay varios en la lista que aún no se les ha detenido y que están acusados pero están amparados, como Santiago Taboada o Jorge Romero Herrera, además de Mauricio Tabe, Andrés Ataide y Luis Mendoza, todos del mismo círculo del PRI, PAN y PRD. El tema da para más, pero este grupo, que tiene un entramado muy oscuro en corrupción, también son férreos opositores a las elecciones del Poder Judicial, mismo que ya sabemos el porqué. Así es, cómo se las gastan todos estos personajes y empresas, que mediante sus tentáculos en los medios tradicionales esperan que la gente no salga a votar. Abogan que la democracia es no ir a votar porque según es una farsa, pero se olvidan que millones de mexicanos siempre aplican la contraria, y saben que si esta fauna de bicharracos promueve no votar es porque en realidad se debe salir a las calles a votar, ejercer el derecho que por mexicano a millones les corresponde. Que dicho sea de paso, esta elección es muy importante para todos los mexicanos, pero más que nada, es una oportunidad para que sepan quiénes serán los que van a impartir la justicia en los próximos años. Pues para tener equidad jurídica y que la justicia sea para todos, y no para unos cuantos, se necesita participar. Pero dime, ¿qué otros sujetos o empresas impresentables están en contra de la elección al Poder Judicial? ¿Cuál de todos estos recibirá justicia muy pronto? ¿Tienes alguna anécdota con alguna injusticia en el Poder Judicial? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.